Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club Tirambo. Como decía Gina en los cassettes o los discos de chistes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando usted esté escuchando esto, por lo mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando estéis viendo esto. Hoy voy a hablar de un libro que me lo acabé anoche, que la verdad es que lo cogí con muchas ganas y es un libro no muy extenso. De hecho, lo empecé a leer antes del accidente de caza, la novela gráfica de la que hablé en el vídeo anterior. eh, y como me dejó fascinado también el tema de la historia del accidente de caza, lo dejé un poquito de lado hasta que, hasta que lo acabara para, bueno, pues para seguir con él, ¿no? Ya no hecho lo acabé. El libro es un libro terrible, terrible en el sentido de lo que cuenta. Tiene una prosa muy punzante, tiene momentos realmente que van muy a saco. Pero bueno, antes que nada voy a decir qué libro es. De Manuel Carrer, El adversario. Es un libro de... Bueno, no sé si... Creo que alguna vez he comentado algunos libros de estos, de los compactos de anagrama. Me encantan estos libros. Hubo una época en la que solamente me compraba, hace mucho tiempo, cuando era adolescente, me acuerdo que me compraba los libros estos de segunda mano o de esos baratitos que había en los puestecitos, de esos de 3 o 4 euros, y estos, porque eran los más baratos que había. Porque estaban por 7 euros, 6 8, ¿no? Y todo un montón de estos, y hacía un montón que lo me leía, en concreto de este formato, ¿no? Y la verdad es que, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el autor, Manuel Carrer. No paraba de oír por todas partes el libro de Limonov, bueno, varios libros de él. Y en concreto este del adversario, tengo que reconocer que lo que conocía era la película. Por cierto, tampoco la he visto, pero lo que conocía era la película. No sabía que estaba basada en un libro y no sabía que estaba basada en hechos reales. Esto es la historia de Jean-Claude Roman, me parece es, Jean-Claude Roman, que en el año 92, 90, 92, 93, el 9 de enero de 1993, eh, mató a su mujer, a sus dos hijos y a sus padres. Y luego intentó suicidarse. Bueno, intentó quemando la casa. Eh, Nadie sabía qué había pasado ahí, de hecho nadie le culpaba. El tema es que luego él fue el único que sobrevivió de ese incendio provocado por él y luego, bueno, pues se vio que había sido él el asesino, pero en principio nadie creía que podía ser él porque él vivía, él tenía estaba considerado como una persona muy respetable, era un trabajador de la OMS, un médico, y la verdad es que nadie hubiese pensado lo que realmente era. Y es que él no era nada. Desde la época de la facultad había engañado a todo el mundo haciendo creer que había acabado la carrera, que era médico, que manejaba mucho dinero, que tenía un estatus muy alto, y resulta que todo era mentira. Nadie sabía que todo era un engaño de él, que él lo que hacía cuando salía de casa era perderse por los bosques del Jura, que vivían cerca. Iba a lugares donde sabía que no se iba a encontrar con nadie conocido y estaba allí todo el día. Imaginaos un poquito el tipo de persona que era, ¿no? Y cómo conseguía, su estatus lo conseguía gracias precisamente a ese estatus que la gente creía que tenía, pues bueno, pues tenían fe en él y le dejaban dinero pues para una serie de cosas, les aconsejaba dónde tenían que meterlo, en qué paraíso fiscal o en qué, ¿no? Y realmente nadie sospechaba que todo ese dinero que realmente jamás iban a recuperar era con el que él tenía esa vida que todo el mundo pensaba que era gracias a tu esfuerzo y trabajo, ¿no? Cuando realmente era todo lo contrario. Era una persona vacía, con una vida bastante eh, exenta de vida, porque realmente todo era una mentira. O sea, todas las relaciones que tenía con su mejor amigo, con Luke, y con su mujer, con su propia familia, incluso con un amante, con Corinne, eh,
todo eso era un gran engaño, ¿no? Y eso llegó a un punto en el que cuando se destapó lo que, bueno, pues que todo era mentira, pues la manera que tuvo de salir era que no podía mirar a la cara a la gente a la que había decepcionado, que eran sus padres, su mujer y sus hijos. Y lo que hizo fue matarles. Esto que parece una película de terror ocurrió en verdad, ocurrió en Francia en el año 93 y es muy curioso porque ese hombre sigue vivo. O sea, ese hombre estuvo, bueno, le cayó cadena perpetua y Emmanuel Carrer, fascinado por lo que leía en la prensa, por lo que, bueno, quiso conocerle, quiso acercarse a él, quiso acercarse a su cerebro, un poco a meterse en su cabeza, a decir, bueno, qué es lo que había en esta persona, ¿no? Para, ya no solamente para acabar matando a su familia, sino para poder llevar esa vida durante tantísimo tiempo tan a rajatabla. Nadie nunca supo nada, no habló con ningún amigo, no habló con ningún psicólogo, con nadie habló de ese engaño, ¿no? Entonces, a Emmanuel Carrer lo que le fascinaba era un poco la persona. No le, es curioso porque en el libro no le juzga, en ningún momento le está juzgando. Se pone en contacto con él, se escriben cartas, quiere, bueno, pues tener una especie como de relación para entender eh, desde dónde se maquinaba todo lo que hacía Jean-Claude Roman. Pero en ningún momento le juzga, tampoco le justifica. Él dice que cree que Jean-Claude Roman lo que hizo fue una salida, una huida hacia adelante cuando ya estás acorralado y dice que todo lo que hizo lo hizo desde esa especie de presión que él mismo se había generado. Ya digo que no le juzga, pero tampoco le justifica. Es una. Bueno, yo creo que también el Carrer se entera, se da cuenta que no puede tampoco ser excesivamente empático con Jean-Claude, porque, claro, estamos hablando de una persona que considerada un monstruo. Cualquiera de nosotros nos enteramos de leemos esta noticia y nos parece un monstruo, ¿no? Leemos constantemente noticias de violencia de género, de padres que matan a hijos, de hijos que matan a sus padres, y en ningún momento nos paramos a empatizar ni a justificarlo, porque nos parece terrible, ¿no? En cambio, lo que hace Manuel Carrer es, bueno, quiero ver qué es lo que hay aquí, quiero saber qué hay detrás de todo esto, por qué se llega a esto. Y el libro realmente es muy curioso porque no es una crónica al uso, no es un libro, no es periodístico, no es un ensayo, no es novela. Es curioso porque aquí detrás, no sé dónde, he leído como que lo tildan de novela. No es una novela. Eh, pero tiene un poquito de todo. Es un libro muy literario, es literatura. Manuel Carrer, que ha escrito sobre personajes reales, biografías o no sé, eh, pero sabe muy bien sortear los géneros, no cae en algo, en algo, en una crónica, en una biografía, es muy difícil catalogarlo. Es un libro que incluso tiene mucho también de reflexión interna propia, tampoco es un diario, pero sí que tiene un poco, es un libro que tiene un poco todos esos elementos, ¿no? Mm, todo lo que cuenta es real, o sea, no hay ficción por ningún lado, pero te lo está eh, narrando de una manera que podría parecer una novela, en algún caso. Por otro lado, tiene momentos en los que habla de cómo él se siente, de cómo es su familia, un poco, ¿no? De sus motivaciones para hacer este libro, pero tampoco es un libro autorreflexivo, ni es. Por eso digo que es un libro que casi se podría decir que es como las películas, como muchas películas que hay que saltan de géneros y pueden ser ficciones, documentales, falsos documentales. Aquí es un poquito una especie de, no cajón desastre, pero sí que juega un poquito con los géneros, ¿no? Y eso se agradece mucho.
Si fuese una crónica al uso, yo creo que sería mucho más, o sea, sería mucho menos interesante. Pero Manuel Carrera escribe muy bien. Entonces, claro, te escribe muy bien, sabe dónde tiene que, hasta dónde tiene que darte la información para tenerte en vilo y sin echar para atrás te cambia de tercio para más adelante retomar. Y bueno, la verdad es que es un libro escrito magistralmente. Es un libro que está muy bien escrito. Es cierto que arranca tan fuerte que luego hay momentos en los que, bueno, pues se va adecuando, la historia quizá no sea tan, no, no quiero decir interesante, pero sí es cierto que empieza de una manera tan potente. Hay una frase aquí, a ver si la encuentro, en el que está diciendo, después de cuando quema la casa y le encuentran, dice, a ver, ya, empiezo como el otro día, con la cosa de buscar algo que no me encontré. Encima esto peor porque encima esto es texto, esto no es ni foto. Vale, sí, aquí es. Eh, bueno, él estuvo en coma mucho tiempo y todo el mundo, cuando todavía no sabían que él era el causante, ¿no? El asesino, le tenían como, bueno, pues como, madre mía. De hecho, sus amigos decían que no despierte del coma porque lo que se va a encontrar es terrible, ¿no? Es curioso. Y hay una frase que a mí me parece bastante demoledora. Roman, todavía en coma, era el único que no sabía que estaba vivo y que sus familiares habían muerto por su mano. Es terrible. Esta ausencia no habría de durar. Iba a salir del limbo. Y es justo el momento en el que despierta del coma. Esa manera de escribir tan directa, en muchos casos, es como que es muy impactante. Claro, eso es al principio del libro. Imaginaos dónde pone el listón, ¿no? Ya digo que no baja, se mantiene y bueno, no hay un clímax final, pero porque tampoco es una novela, es lo que digo, que es un libro que, bueno, que intenta mirar al adversario. El adversario tú lo llama así porque mucha gente, claro, le veía como el demonio, Satán, ¿no? Y en la Biblia a Satán se le considera el adversario de Dios, ¿no? Por eso se llama el adversario, porque es como esa figura que actúa en contra de lo normal, de lo bueno, de lo amable, ¿no? Y en este caso, ese demonio, ese adversario, era Jean-Claude, o es Jean-Claude Roman, porque sigue vivo, a día de hoy por lo menos sigue vivo, y la verdad es que es un libro que me ha impactado mucho. Lo comparan con A Sangre Fría de Capote, y es cierto que tiene ese puntito también, sí. Igual también por eso, ¿no? También por la manera de escribir la historia, ¿no? Que tuvo Truman Capote, ¿no? El jugar un poquito entre la ficción, la crónica negra, la... Bueno, yo creo que a mí cada vez me gustan más los libros que no son de un género definido, que van, bueno, saltando, tiene un poquito de todo, ¿no? El adversario es del año 2000, os podéis imaginar, tiene un montón de... Bueno, fíjate, ya solamente aquí, esta es la 12ª edición. Pero bueno, es un libro, ya te digo, del año 2000, L'Adversaire, título original, de Emmanuel Carrère. Y bueno, pues la película no la he visto, pero con Daniel Hotel, que es el protagonista, yo creo que puede ser muy interesante. Así que de momento voy a intentar encontrar la película porque sí me gustaría verla. No sé cómo estará enfocada, pero tengo curiosidad. Y nada, este es el libro recomendado por hoy, El adversario de Manuel Carrera. Y nada, lo de siempre. Nos leemos, chao.